Muy buenas tardes, querido escritor Hernando Suárez de Colombia. Bienvenido aquí a la sala de Mailén. Nuestra comunidad literaria Mailén Internacional le da la más cordial bienvenida en esta presentación de su hijo literario, como le llamamos en Chile, ¿no? También quiero saludar a nuestros queridos amigos y amigas que nos van a ver a través del muro de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional. Así que estoy frente a ustedes con un escritor connotado de Colombia, a quien voy a presentar leyendo su reseña para que también lo conozcan, a pesar que yo creo que ya es conocido por varios de ustedes. Bueno, Hernando es nacido en Bogotá en el año 1955, realizó estudios de secundaria con los hermanos de La Salle, del pregrado en universidad pública. Hizo estudios de licenciatura en biología y más adelante especialización en multimedia. Docente y directivo docente a lo largo de 34 años de ejercicio en ambiente pedagógico. Durante este periodo orientó varios periódicos escolares. Paralelo a la gestión educativa, adelantó una formación como comunicador popular en una ONG con orientación en la comunicación. Esto permite conocer más cerca al país a través de talleres en fotografía y radio con comunidades de bajísimos recursos económicos. Hace sus primeras líneas en poesía a la edad de 15 años, letras de iniciado sin mayor peso, aventura ya en la universidad, a explorar más la poesía y el cuento. En el año 2006 publica su primer libro, Relatos de un mito. Luego vendrían los títulos de Sentires, Poemas transeúntes, y en el año 2022 se hizo el lanzamiento de su título, Silencio Roto, que es el libro que hoy va a presentar. Actualmente es consejero cultural en literatura para una de las 20 localidades que hacen parte de Bogotá, dedicado de tiempo completo a la lectura, el trabajo comunitario y la escritura. Él es nuestro querido invitado en el día de hoy, Hernando Suárez de Colombia. Bienvenido, Hernando. Muy buenas noches para todos. Agradezco profunda y emocionadamente a la comunidad Mailén Literario chileno y a su directora Palmira Ramos por permitirme estar con ustedes este ratico y compartirles un poco pues a través de este conversatorio alrededor de este caballero que se llama Silencio Roto. Muchas gracias. Este Silencio Roto, esta obra suya de narrativa, de cuentos que efectivamente nos transportan a 100 años atrás. Hay relatos suyos que empiezan ya, digamos, 100 años atrás en Colombia, dentro del contexto rural, y también lo que me llamó la atención es que, siguiendo una cronología, se fija, se llega usted también con unos cuentos que tienen relación con la actualidad, con la pandemia. Entonces, antes de conversar y que usted nos vaya, por supuesto, informando sobre esta creación narrativa, ¿cierto?, de cuentos, quiero primero que usted nos, digamos, dé a conocer, porque el título es bien sugerente, siempre los títulos, la imagen del libro. El por qué Silencio Roto. Muy bien. El nombre de Silencio Roto corresponde a dos situaciones. Una, el conjunto de los 11 cuentos, 11 relatos más bien, eran
situaciones que estaban guardadas, algunas de ellas desde hacía ya 12, 13 años y que no se habían vuelto a trabajar. Entonces me puse en la tarea los 3 últimos años tal vez a trabajar, a depurar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a reescribir, a escribir nuevamente otro, el mismo cuento, pero desde nuevas ópticas. Y entonces, bueno, era un silencio allí, guardado, reposado. Entonces dije, pues es hora de sacarlo a la luz. Y también hace referencia al primer cuento, a la primera historia que planteo allí, que es de un chico que rompe ese silencio y lo rompe de una manera fuerte, ¿no? Que es abandonando el espacio vital acá. Bien, entonces creo que esos son como los dos, pero es un silencio que ha estado allí apelmazado, guardado, um, de algunas situaciones reales, todas son reales, pero son situaciones que han estado allí guardadas en el tiempo y que empecé a removerlas y las fui cruzando con otras más actualizadas ocurridas precisamente en la pandemia como usted lo registra. Eh, el libro pues es un juego de 11 relatos que van desde lo paradójico hasta la impunidad, ¿no? De cómo quedan hechos violentos sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de, de castigo judicial, por ejemplo, o judicial sobre todo, ¿sí? Y cómo se pasa allí, ¿no? Sí, Hernando, a mí me encantó mucho, digamos, unos cuentos, los primeros cuentos, donde encontré que hay bastante también, digamos, costumbres de Colombia, donde usted sitúa las historias. Por ejemplo, quiero solamente hacer una mención. Bueno, con respecto a Silencio Roto, claro, el tema de que habló usted de este protagonista, me llamó también y me encantó ese personaje hijo que no participaba y no temía al padre, bueno, y después la historia final, un final inconcluso que no voy a contar, por supuesto, para que lo lean, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en Devotines, una extraordinaria sorpresa, me fascinó de verdad mucho. Entonces, ahí en Devotines, quiero, por ejemplo, usted dice, en la Cruz de las Misiones, habla del 3 de mayo, en la Cruz de las Misiones, ya así la llamaron desde cuando unos curas la hicieron construir para la redención y el perdón de los pecados. Entonces ahí me hizo acordar a mí también un poco acá en Chile, nosotros en el mes de mayo, por el 2 de mayo celebramos ya la Cruz de Mayo, que se llama, donde la gente sale también a las calles a peregrinar. Entonces esa conexión me pareció interesante de costumbres religiosas, se fija, cristianas, también con ustedes. Frente a esta situación, en este contexto de este cuento, eh, me gustaría un poquitito que pudiera explayarse un poquito más. Todos los cuentos se suceden con personas que de un momento o de una manera u otra son del campo, de la parte rural, o tienen una ascendencia primaria con padres del campo. Ustedes allí en Chile están divididos en regiones, nosotros estamos divididos en departamentos. Las situaciones que planteo allí en el libro son hechos sucedidos a personas de un departamento, de una región, de un departamento exactamente se llama el departamento de Santander del Sur y está dividido en provincias y una de las provincias se llama Vélez. Mi familia es de Vélez. Y sucedió que justamente a una persona
que vino acá a Bogotá por efectos de la migración, el espejismo que causa la ciudad, ¿no? El desarrollismo que atrae, ¿no? Que es un factor inclusive de despoblamiento de los campos, hizo pues que se viniera él, que ya tenía aquí a sus hermanas, pero allá en la región había un hecho curioso, la gente andaba descalza o en unos zapatos, si se pueden llamar zapatos, que aquí lo llamamos alpargata de fique. Pero lo tenían más que todo era para protegerse de la piedra y esto. Y tenían normalmente dos pares de alpargata, pero un par de alpargata se lo colocaban únicamente los días domingo ya entrando al pueblo, para entrar con la alpargata limpia. De suerte que quien tenía zapato de material o botín eran el alcalde, los de la administración municipal, el policía, el cura y los comerciantes. El resto de la gente del campesinado vivía pues de alpargata o descalzo. Cuando este personaje llega aquí y ve botines por todo lado, pues se pone como meta poder comprarse unos botines, porque saben que eso le va a dar una prestancia social. Y bueno, y mira el cerro, que aquí nosotros tenemos un cerro, allá en Santiago ustedes tienen es el Valle de los Nevados, muy lindo además. Nosotros acá tenemos un cerro, el Cerro de Monserrate, que curiosamente no se venera a la Virgen de Monserrate, sino se venera es a un Cristo. Pero el nombre de Monserrate es de origen español, franco-español. Y se trajo, fue a la Virgen de Monserrate, pero terminó adorándose al Cristo caído, que se le llama acá. Entonces él empieza a mirar el cerro y se compromete, bueno, el día que yo tenga para un par de botines, yo voy a pagarle una promesa, ¿no? Y viene toda la situación que vive con el final que fue real. Yo tuve ocasión de leérselo al protagonista. El protagonista en este momento tiene 97 años, pero la primera vez que yo escribí el cuento fue hace como 12 años y se lo leí a él y después lo reescribí, le cambié, le arreglé, hicimos algunos filtros con la editorial y bueno, quedó lo que quedó. Y eso fue pues muy gracioso para él y no, pues, se volvió a ruborizar nuevamente por lo que le pasó. Pero sí, es Sí, sí, simpático. fue efectivamente un final de verdad muy agradable, muy simpático. Pero ¿sabe qué, Hernando? Justamente de ese cuento, Los Botines, que se titula, ¿no? Me llamó mucho la atención ese cerro que usted menciona, que aparte que usted hace unas descripciones como si uno estuviera ahí también en la historia, ¿no? De los personajes, porque tienen que subir 2 kilómetros más o menos, ¿cierto? Sí, Dos, sí. tienen que subir, o sea, bajar los 2 kilómetros, a lo mejor sí es harto, pero ya no tan complicado a la historia del personaje con los botines. Claro que le fue subida y bajada, ¿no? Sí, sí, sí. Es un cerro que lo utilizan mucho para la peregrinación y para la explotación turística, ¿no? Desde allí se alcanza a tener una panorámica un poco más del 50% de la ciudad, ¿no? Casi que turista que viene aquí a Bogotá, una de las situaciones que más le venden en los paquetes turísticos es conocer Monserrate, pero la peregrinación es diaria y los domingos abunda. Los días de Viernes Santo, por ejemplo, es prácticamente que imposible subir por la cantidad de gente, ¿no? Pero sí son 2,5 kilómetros únicamente trepando, trepando, trepando. Eh, Hace 10, 12 años más o menos hicieron un sendero de escalones,
pero anteriormente era el camino de Chor, punta de la caminada. Y la gente lo utiliza mucho. Mis hijos, inclusive esta mañana, salieron hasta Monserrate porque ellos hacen, eh, eh, se están preparando para la media maratón. Entonces, dentro de la preparación, contemplan la subida también y hoy esta mañana lo hicieron. Ah, subieron. Sí, esta mañana suben trotando. 2 kilómetros, Sub, subir. trotando. Ay, ya me imagino. Para prepararse para este domingo, ya están Ya. terminando la preparación. Este domingo es la media maratón, acá en Bogotá. Entonces que lean el cuento Los Botines, que lean el Sí, cuento. sí, Sí, sí. Ese cuento es bien curioso, ¿no? Además de todas las novedades que encuentra el personaje, ¿no? El tranvía. El tranvía era una cosa extrañísima para él, ¿no? El tranvía que llega aquí a Colombia, a Bogotá, llega hacia 1914. Este personaje llega aquí en el 40 y algo más o menos, ¿no? Cuando ya hay carros, de cierta manera, pues más frecuentes, ¿no? Por allá un carro era en ese momento algo casi que no existía, ¿no? La forma la penetración de llevar un mercado, un producto agrícola hacia un centro urbano era una tarea realmente titánica para el campesino. sí, me imagino. Igual que bueno, me angustió un poquito el cuento de la abuelita, el personaje, esa abuelita, la abuelita, esa, bueno, las inspiraciones, usted dijo que parte de la realidad, ¿no? Es más que de la ficción, porque de todas maneras al leer los cuentos, uno, bueno, hay situaciones que, como le digo, compartimos mucho con ciertas costumbres, historias que con Chile, ¿no? Con relatos así, desde el punto de vista social también, como costumbrista, los que tiene usted. De verdad, entonces hay bastante, no sé, yo le invito a que, no todo un cuento, porque el tiempo no nos va a dar, pero que usted elija algún cuento, un fragmento de algún cuento, como para que nuestros amigos, poetas y escritores que nos están viendo, porque sí, nos están viendo en el muro de la comunidad Mailén, mientras usted busca, le cuento que está también Carlos Tarrac, él es de California, manda un cordial saludo. Está Daniel Suárez Rodríguez, no sé, familiar suyo debe ser, ¿no? Mi Dice hijo, también, ah, es su hijo, ya, mire, el que subió esta mañana con el otro a Montserrat. ya, que no se olvide entonces los zapatos, por favor. Cordial saludo Que se desde los ponga Bogotá. bien. Exactamente, eso. Y está también con nosotros aquí, acompañándonos, Ezequiel Valenzuela Noguera, Héctor Julio Riano Suárez. Ya muy buenas tardes desde Colombia, dice departamento del Meta municipio de Acacias, o sea, debe conocerlo, por supuesto, usted. Héctor Riaño es un gran amigo mío, es un gran compañero mío de secundaria y como le decía, ustedes están divididos allá. Las regiones aquí nuestras son regiones geográficas. Él se encuentra en una región que se llama la Orinoquía, la Gran Orinoquía, que Ah, ya, es parecido a la Araucanía de ustedes, ah, ya, es totalmente perfecto, plana, es un llano inmenso, ya, inmenso, ya, inmenso. qué bien. Está Gracias, también Héctor. sí, está ahí, es su amigo, ahí está, ¿ves? Está también Ley Meile, que dice, hola, hola, saludos, le manda. Y bueno, y nuestro querido caballero de Meilén, que le decimos Julio Santander Villalobos Toscano, también lo está viendo, compatriota suyo también. Está Marta Cecilia Sarmiento, dice buenas noches desde Bogotá, ya ve también su compatriota, qué bien. Milton Iván Ángel Belén, de excelente escritor y amigo, dice. ¿Se fija? Lo están viendo, ¿no? Rogelio Valle, muchas felicidades. Y Marisol Rodríguez Mertán,
Gracias por estos espacios. Bueno, es lo que yo alcanzo a ver en mi celular, porque aquí estoy copuchando, estoy copuchando con mi celular, que también, por supuesto, es importante que lo estén viendo, que conozcan su obra literaria que está presentando virtualmente, ¿no? Ya, listo, eligió el cuento Sí, un sí, un fragmento, lo vamos a fragmento. escuchar. Escuchemos. Quisiera antes dar un contexto. Para nadie es un secreto ah, que nuestra historia colombiana ha sido transversalizada por la violencia y el conflicto armado, donde tenemos sectores armados de todo calibre, ¿no? Paramilitares, narcotraficantes, guerrilla, bueno, en fin. Mm, Este relato es más casi un testimonio de una persona que vivió una masacre y sobrevivió. La masacre la adelantó el ejército en el año 64. Y este relato lo empecé a escribir también hace como 14 años, eh, que fui a una biblioteca donde está Martica, por ahí habló Marta, y empecé a hacer averiguaciones de los titulares de prensa de la época. ¿Sí? Esta persona que les hablo es mi hermana, y esto es lo que escribo, es casi un testimonio, y lo escribí como una especie de homenaje a mi hermana, que es mayor un año mío y vive todavía, sobreviviente junto con otras 4 personas de esa masacre. Dice, todavía me acuerdo muy bien, a veces, cuando estoy sola como echando globos, como se dice, se me vienen esas imágenes de hace más de 50 años. En enero, sí, eso fue. En enero 28 del 64 mataron a mi hermanita mayor que tenía 12, a mi tía la mayor que tenía como 42 y también a 20 campesinos más. Yo, que tenía 9 años, y otras 5 campesinos quedamos vivos de milagro. Pero, ¿sabe? Las imágenes se me vienen no solamente cuando estoy por ahí sin hacer nada, esas aparecen muy vivas y dolorosas cuando veo a algún camuflado del ejército, sea en televisión o sea en las calles. Las berracas esquelas que cayeron en mi cabeza jodieron mucho mi vida. Verá, y se lo cuento porque cuando pasó lo que pasó, usted no estaba ni en los planes. En la escuela primero y luego en el colegio debía hacerme en un rincón del patio durante los recreos para evitar que una pelota me cayera, y como se me iban las luces, pues casi nadie me acompañaba. Cuando me despertaba del desmayo me sentía muy mal. Escuchaba cuchicheos y risas de mis compañeros. Los desmayos eran más o menos seguidos. Las burlas, mofas y rumores se fueron haciendo cada vez menos, pero muy poco a poco, hasta que de tanto verme desmayada, los compañeros se acostumbraron y tomaron conciencia de la cosa, ¿no? Es una situación muy fuerte que se vivió. Y bueno, ella pues, hoy es casada, ¿no? Pero lo que pretende acá es mostrar cómo ese hecho quedó registrado únicamente en unos titulares de prensa, nunca hubo investigación, nunca hubo nada. Eh, Nos une también esa parte de la impunidad, ¿no? Por exafueros de la fuerza pública, ¿no? No solamente con Chile, sino con toda América Latina. Tenemos esos referentes históricos como bastante pesados, ¿no? Bastante tristes además para muchas y muchas personas. ¿Sí? Pero es un relato que es más, me costó bastante trabajarlo para luchar con ese elemento de la alteridad, ¿no?
Entonces, escribir en reposo, escribir en reposo, escribir en reposo, para evitar caer como en desbordamientos que no tengan control. Claro. Bueno, hechos históricos. Sin duda una narrativa histórica, ¿no? En todo caso, en su libro es eso, porque igual desde que comienza, de épocas bien pasadas, ¿no? Y tanto los relatos que ahí nos presenta están en un contexto ya de producción histórica, es decir, imposible desfasarse para un escritor o un artista, salirse de su contexto, ¿no? Me parece, más aún que tiene tan cerca, es un testimonio, sin duda. Sí, Eh, sin duda, claro. Sí, escribir de manera ahistórica no tiene mayor sentido, ¿no? Siempre la literatura y más la narrativa en relato, en cuento, en novela, pues está amarrada al contexto histórico. Inclusive de pronto hasta la misma literatura que llaman definitivamente de ficción, ¿no? de ficción, claro. También tiene que estar atada a los contextos históricos, ¿no? Claro, porque es difícil, o sea, imposible que no pueda estar relacionada con el contexto, ¿cierto?, que se está viviendo, en este caso el escritor. Eh, Aunque quisiera a lo mejor salirse y transportarse, que sí puede hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay una situación ahí que uno cuando lee, al menos dentro de la literatura, que he leído tanto de Chile, Hispanoamérica, y la Universal, que me tocó estudiar cuando estaba en la universidad estudiando literatura, sin duda de que el contexto histórico, cultural y todo lo que sucede político, social, económico, en todo relato, que hablemos de narrativa, está presente. O sea, aunque no sea una novela propiamente tal histórica o no sea un cuento propiamente tal histórico, ¿no? Pero creo de que es válido y es importante y además es muy valiente poder traerse, fija, ahí dejar a través de la literatura, en este caso de Colombia, una realidad, un registro, eh, más que ficción, un realismo, ¿no? Social, sin duda, me parece que muy importante, muy importante. Entonces, Hernando, bueno, su libro tiene bastante, mucho que usted contarnos. ¿Qué más puede usted ahí comentarnos de sus cuentos? Ya, aparte de lo que yo, por ejemplo, puedo decirle, lo que yo leí, por ejemplo, igual, o sea, me gustaron, pero la verdad es que por ejemplo, me llamó la atención el tema del apellido del abuelo, el tema de la legalidad de los apellidos, ¿no? Para allá iba a referirme a ese cuento y es ver también cómo el ego de la persona es un pésimo aliado para la escucha. Cuando se idolatriza, si se puede utilizar el término, al ego, creo que se anula la posibilidad de escuchar más allá de lo que yo quiero escucharme. En este caso, el personaje del apellido, y esto fue allí en la zona rural, un personaje que tuvo varios hermanos, eh, pero el señor, el papá, tuvo varios hijos en varias mujeres. Y a ninguno le dio el apellido. Pero resulta que el protagonista de aquí era muy parecido a él, demasiado parecido. Y el viejo se encariñó con aquel, pero igual, trató a todos iguales y nunca le dio el apellido. Pero cuando este se hace militar, nosotros tuvimos aquí en Colombia
una dictadura militar entre el año 51 al año 57, ¿sí? Que fue el general Gustavo Rojas Pinilla, que primero fue jefe de la Junta Militar y después se lanzó como presidente y fue derrocado. Y ahí vino una cuestión de carácter de acuerdo de los partidos tradicionales. Eh, Cuando él preside los destinos del país, ya antes de él se ha montado una policía de carácter político. Y nosotros sabemos que una policía política en cualquier estado es un peligro con el opositor. Eso desató lo que llamamos acá la violencia. El militar de rango bajo o de rango alto, pues estaba demasiado empoderado en su uniforme, ¿no? En su poder, en su grandeza que le daba el uniforme. Y eso llevó a que expresiones machistas fuesen más marcadas en los militares, puesto que no estaban acostumbrados sino a mandar a ordenar, a ordenar, a ordenar, a ordenar, a ordenar. Pero este protagonista, cuando recibe uno de sus tantos hijos que tuvo con su esposa, se encuentra con su papá y su papá le dice, oiga, yo nunca le di el apellido a usted, pues ¿por qué no se lo ponemos al chino este? Y se dice, esto se lo ponen, los notarios no hacen nada y este va de militar y el militar es militar. Y bueno, entonces yo no me llamo Hernando Suárez, sino Hernando Franco, que podemos llamar Hernando Franco. Pero a la muerte del personaje, pues viene el problema para este hijo, no para los demás, sino para este, que no tiene el apellido de su papá, sino el apellido de su abuelo. Y resulta que la mayoría de los hermanos se han formado de una manera en donde les gustó siempre tener una vida muy cómoda, una vida basada en el capital y montaron sus proyectos de vida desde ese escenario. Y esa formación es la que le va a impedir a que él entrara a ser parte de las negociaciones judiciales por temor a que le quiten lo suyo. Y entonces atrasa todo el engranaje de litigio, pero dice, yo no me voy a dejar aquí quitar nada, y pierden todo, ¿no? Pero eso fue verdad. Y está empantanado por ahí, hay un problema, en donde la propiedad que él dejó, pues no la pueden repartir sencillamente porque hay un apellido que no concuerda. Y eso era muy dado, ¿no? El padre era el que elegía el nombre, el apellido. mm, en muchas ocasiones también fue el sacerdote del pueblo el que determinó el nombre, y ahí que aparecen en nuestra geografía, en esta parte nuestra, por ejemplo, aparecen unos nombres, pero realmente particulares, muy particulares, que solamente caben en los santorales bíblicos, ¿no? Y era porque el sacerdote miraba, hoy es el día de San Sinforoso, entonces se llama San Sinforoso, y ya, pero muchachos así, ¿no? Unas cosas bárbaras, bien complejas. No tengo el sonido. Ya, Exactamente, ya, ya. disculpe, Describe. no había activado mi sonido. Claro, sí, no, hay bastante historia que uno comienza a también relacionar con acá en mi país. Hay, digamos, parecidas, aunque hay supuestas las diferencias, pero en común, ¿cierto?
estas dictaduras que fueron en Latinoamérica muy crueles, ¿no? Y nos marcaron, claro que sí. Y tal cual, o sea, es una impunidad tremenda que tenemos como historia ahí al respecto, ¿no? En común. Bueno, Sí, pero dentro de la creación literaria, la verdad, se expresa porque el ser humano quiere también, a través de esta creación, de este mundo narrativo, ¿cierto? Registrar, ¿verdad? Dentro de lo que es este, digamos, proceso en que tanto llamé, bueno, en este caso personajes, en este caso las personas que han vivido durante todo este periodo, ¿no? Todo este proceso. Y que por supuesto la responsabilidad de todo escritor, digo yo, una opinión muy personal, es que tiene que hacer registro, ¿ya? Tiene que hacer el registro a través de la literatura, se fija. Es que, por eso que el escritor, como el caso de su libro que presenta hoy día, Silencio Roto, sin duda que la interpretación que yo como lectora le puedo dar es muy distinta a otras interpretaciones, o tal vez a la misma interpretación que usted, o el sentido que usted le quiso dar como autor. Pero a mí este silencio roto, sin duda que llegó profundamente con esto del, a ver, de lo que es, en Chile decimos el secreto, los secretos, ¿verdad? Este silencio que de alguna forma mantiene todavía ya por el temor, el miedo, como si lo miramos como un personaje caótico también, ¿no? Es, mire, quisiera un poquitito que eh, dentro de lo que leí de sus cuentos, el cuento este de la pandemia me impactó muchísimo el caso del personaje del niño con el bullying y todo que vive, o sea, realmente para reflexionar, realmente. eh, el que no se acabe la pandemia, um, es precisamente un chico que en sus jornadas escolares diarias fue objeto de lo que se llama el matoneo, el bullying, y no hallaba cómo quitarse a los muchachos de encima. Llega la pandemia y se incrementa de cierta manera agresiva e improvisada el uso de la Internet como estrategia pedagógica acá. Y bueno, el chico descubre que es una buena forma para poder romper el silencio. Y en sus ratos libres conoce un juego, un videojuego, que le otorga poderes, 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 y con eso él arma toda una estrategia para aniquilar, como materializando el videojuego, ¿no? Eh, logra crear toda una expectativa en las redes que él mismo va creando, en donde ridiculiza y él solo les hace el matoneo a los dos, tres personajes que durante todo el tiempo lo hacían con él. Él no quiere que la pandemia regrese porque sabe que su labor no ha terminado. La labor es para él es que los o no vuelvan sus, sus agresores, o cuando vuelvan al colegio, cuando renueven clases físicas presenciales, pues ya sus enemigos estén totalmente diezmados, totalmente disminuidos. Por eso le dice a la mamá, ojalá no acabe. ¿Cómo así? Si todos los chicos quieren es verse con sus amigos. No, este los tiene ahí en su ordenador, en su computador. Situaciones que presentan allí como la de la niña esta que digo yo, la meten en una caneca y ponen a rodar. Eso fue un hecho muy real acá, muy real, eso no es imaginación, fue real. Ah,
eh, donde también se ve es como la translocación que hay en el equipaje ético, ¿no? Mm, y es que hoy nos quieren mostrar que todo es válido y la cosa no es tan así, ¿no? Ah, yo tengo una anécdota de una alumna, una chica, cuando yo dirigí primaria, una niña que era utilizada por chicas de grados superiores para hacer un manoteo indirecto a una tercera. Entonces le llamaban a esta niña y le decían, vaya, córtele el cabello, rómpale la mochila, quítele esto, hágale cualquier mal y le pagamos. Y en efecto la chica iba y le hacía el mal hasta que la encontramos y bueno, me senté a hablar con la chica y ¿tú por qué haces esto? Yo, pues, profe, porque me pagan. Y, no, aquí hay un problema ético serio, ¿no? Dice, aquí yo estoy frente a un potencial sicariato a hacer lo que sea con tal de retribuir, de encontrar una retribución económica. Y eso es un peligro. En un chico, en una formación así, es un ruido. Y creo que la institución en ese momento debe pararse y cuestionarse cómo es que está abordando el problema de valores, el problema ético, ¿no? Y esto es lo que pasa ahí, ¿no? El chico lo tiene claro. A cualquier manera yo tengo que acabar con ellos. ¿Por qué? Porque la institución, como él siempre se escudaba y que era calladito, juicioso, entonces la institución veía que era un apagado allí, pero desconocía realmente cuál era el fondo emocional del chico. Pero si fue real, también además. Un sonido. Sonido disculpe otra vez. Es que es justamente la realidad también que vivimos en Chile, ¿no? Como profesores, es así también de grave, de seria. Entonces, para poder, digamos, reflexionar ese cuento para todos, es decir, es una historia que tanto para padres, para, qué sé yo, educadores, personas, tanto adolescentes también, que conocer, se fija estas historias que de alguna manera tiene que ver con lo que usted mencionó, con este problema ético, con este problema valórico, el trastoque de valor, el trastorno de valores humanos que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y los niños y los adolescentes, por supuesto, están reproduciendo, se fija, lo que ellos ven con respecto a lo que le estamos ofreciendo. ¿Y qué le está ofreciendo, por ejemplo, si hablamos así un poquito, disculpe que me explaye un poquito en esto, el tema de los medios de comunicación, el tema de la publicidad, le ofrece justamente el poder del dinero como Dios, como único fin para conseguir las cosas, y hablando de cosas. Entonces, claro, tratan a los seres humanos, sus compañeros, como si fueran cosas. Entonces ahí viene, ¿cierto?, la cosificación del ser humano. Y caer en eso, y como sí estamos cayendo en eso, nosotros, los adultos, todos, tenemos la responsabilidad, si nos damos cuenta, de comenzar a conversar, tal cual como lo hizo usted, se fija, conversar, los padres, conversar con sus hijos e hijas, niños y niñas, y explicar, si eso no se ocupa más de un par de minutos, que sé yo, a lo más una hora, ya dentro del día que vive el niño o el adolescente. Bueno, a mí me impactó muchísimo la historia, y si usted más aún me dice que eso de la chica que estaba cierto, así, en esa como tómbola, dando vuelta, ¿no? No sé, de verdad, si dice que es real, es tremendo, o sea, es tremendo.
Sí, por ahí tengo el recorte de prensa de esa nota. Y es duro. Pero bueno, lo que se ve en los colegios, por lo menos acá y en algunos Claro, pueblos, es fuerte, es muy fuerte. Am, y creo que la educación está en mora de repensarse cuál es su eh, o cómo debe ser su orientación frente a lo que son las redes, frente a lo que son los videojuegos, porque no son malos, digamos, pero lo malo es, ah, si yo le digo a un chico busque en internet, lo mando es al vacío. Si no le doy la orientación, el camino, la pista y el para qué bien claro, pues el chico se distrae fácilmente y se pierde. Eh, Cuando nosotros éramos chicos y los viejos no querían que estuviéramos en la reunión, va a acostarse. Después nos dijeron, vaya, vea televisión. Ahora nos dicen, vaya, juegue. Y siempre nos van corriendo, nos van corriendo. Y creo que no, creo que la cosa va a tener que ir por otro lado. Hay que repensarnos, reeducarnos, redescubrirnos en últimas, y saber qué es lo que estamos haciendo. Lo que Palmira señala me parece que es contundente. Es lo que nosotros podemos y debemos hablar con los chicos. Porque bueno, hoy en día los distractores son demasiados, demasiados. Y como nunca antes, los distractores no son producto casual, sino son de una elaboración demasiado, demasiado, demasiado estudiada, demasiado diseñada, con conocimiento de cuál es realmente la estructura del cerebro y están manejando la cosa así, ¿no? Creo que ante eso hay que ser muy crítico. y de verdad, y a propósito, esto es un tema para conversación, pero a propósito de lo que dice, me hace recordar mucho esto de la inteligencia artificial que ya está en boga, o sea, está imponiéndose de una manera extraordinaria, ¿no? Y no vaya a ser cosa que la inteligencia artificial ya nos empieza a dominar y ahí, claro, ¿qué pasa? No. Bueno, no quiero pensar más allá con respecto al lado negativo. Es riesgoso, es riesgoso. Es riesgoso, sí, pero bueno, es que pasa que son todos medios, como bien lo dice usted, Hernando, todos estos medios, sin duda, bien orientados en los niños y adolescentes y adultos, ¿no? Eh, bueno, sin duda que son útiles porque son medios, nada más que eso es lo que hacer entender, Ah, son medios. Bueno, claro. siguiendo con su, sin distraernos, pero muy buen tema, ¿no? Que usted lo toca en su libro, ahí lo toca, por eso hice mención con respecto en su libro de cuentos. Eh, hay una, como para ir ya finalizando un poquito, hay un personaje que usted tiene ahí que a todo el mundo también le gusta y que es un personaje felino. Ahí, ¿qué pasó con este personaje ahí, por favor? A ver, eso cae dentro de lo paradójico también, porque fui hace unos años a visitar a un amigo. El amigo había llegado, venía de Guatemala, médico, y ya se había hospedado, nuevamente se había radicado otra vez definitivamente en Bogotá, y él había traído su gata. Mm, Y resulta que vi la gata yo allí, yo tengo gata, hemos tenido gata con mi esposa, después en casa siempre. Y ya al momento de despedirnos, acaricié su gata y le dije, ¿cómo se llama? Apenas le pregunté, los ojos se le llenaron de lágrimas. Era una persona que no veía yo hacía más de 20, bueno, mucho tiempo. Y me sorprendió pues que se llenara de lágrimas. Me dijo, está enferma. Me dije, ¿qué tiene? Me dijo, tiene una nefropatía. Yo nunca había escuchado el término. Empecé a hablar con él, llegué a la casa impactado, me puse a buscar qué era la nefropatía, lo llamé, le dije que si me regalaba un par de conversatorios,
estuvimos charlando, me puse a averiguar toda la historia de su gata. Ah, bueno, lo cierto fue que me senté después, al tiempo, me senté, empecé a escribir. Escribí, me salió una cuestión de 18 hojas. Como a los 2 al año más o menos, volví a leerlo y me encontré con que esas 18 hojas no me servían sino un renglón para lo que quería. De suerte que tuve que volver a reescribirla y le coloqué el nombre de una de las gatas de nosotros. Nosotros teníamos 2 gatos, mamá e hijo. Y dio la coincidencia de que mi gata murió de nefropatía. Pero es una historia muy tierna. Y, y es mirar también cómo el gato elige el cariño, ¿no? Y lo determina. Es él el que gobierna, ¿no? Ah, y, y cuando yo veo ya el libro hecho, mi gata lleva un par de meses de muerta. Y entonces, de pura coincidencia, el título resultó como un homenaje a mi gata, cuando es un homenaje realmente a la gata de un conocido eh, que viajó. La gata viajó mucho viajó Guatemala, viajó Ecuador, viajó Panamá, y la pareja se tornó en especialista en los trámites y en la dosis que debían aplicarle para los vuelos. Y bueno, un montón de historias muy curiosas, eh, porque su gata fue su compañía, la compañía de ellos todo el tiempo. Y la gata en efecto murió, la de ellos también. Bueno, pero también ya la gata se transformó en un personaje literario en su obra, por lo tanto es una gata que quedó ahí, se fija registrada y también me pertenece a mí. Así que es el personaje de la historia, ¿no? Así que, bueno, eh, antes de finalizar, Hernando, me gustaría leer un comentario que hay en su libro que me resulta muy interesante, también que lo conozcan nuestros amigos, que quiero leer un comentario al libro que hace el escritor Jorge Eliezer Martínez Mirada, de Acacias Sí, Meta. sí, Dice lo como no. siguiente: qué buena narración de aquellos tiempos ya idos y que se van quedando en el rincón del olvido. Descripción muy bien detallada de aquellas vivencias que alguna vez fueron relevantes en nuestro entorno y que este magistral escritor nos trae al presente. Silencio roto es un excelente flashback que nos alienta la imaginación y el recuerdo de unas estampas del pasado, aquel que deseamos siempre rescatar de las sombras del olvido. Recomiendo leer Silencio Roto porque permite volver a nuestra pasada juventud y a las aventuras que no las vivimos como tal, pero que hoy las vemos con óptica. Y tiene una cita entre comillas: recordar y añorar para no olvidar los tiempos idos y que no volverán. Bueno, concuerdo plenamente con el comentario que él realiza, ¿no? Y también yo invito a todos los lectores, a todos los amigos, amigas ya de Colombia, como todos los aquí amigos que nos están viendo, que lo están viendo, a ustedes lo están escuchando en esta presentación de su libro, Silencio Roto, autor Hernando Suárez, ya a quien agradezco muchísimo el que esté en la sala de la comunidad literaria Mailén Internacional. Hernando, eh, cuéntenos dónde se puede ubicar esta obra literaria suya. Bueno, esta obra la pueden encontrar en Amazon inclusive.
¿sí? En Amazon, porque sabemos que los costos de envío en físico acá son bastante fuertes, ¿no? Y no amerita enviar un libro en físico, ¿no? Entonces, en Amazon yo enviaré el enlace, ¿correcto? Y allí también lo pueden adquirir a través de esa plataforma, de esa tienda tan universal que es. ¿Sí? O también me la pueden solicitar por PDF y se las envío. Eso, exacto, muy interesante. Mire, yo además quiero, antes de despedirnos, contarles que también tenemos más escritores aquí que lo están escuchando, lo están viendo. Está de lo que no mencioné delante, porque, a ver, aquí, ver, por aquí no me vaya a saltar. A ver, aquí a Marta Cecilia Sarmiento de Bogotá, Milton Iván Ángel Meléndez, excelente escritor y amigo, Rogelio Valle Valle dice, muchas felicidades, Marisol Rodríguez Merchán, gracias por estos espacios, Marta Luliet Suárez, un gran saludo, dice, Mi hija, a su hija, mire, dice, bellísimo y conmovedor relato, felicitaciones. Cherry Puga, es una escritora chilena, una querida escritora chilena. Felicitaciones, estimado escritor, dice. Testimonio, cuento de una realidad que duele. Ya está Nora Acevedo también ya viendo, Milton Iván Ángel Meléndez. Y pensar, dice, durante el gobierno de Uribe, se replicaron este tipo de acciones actualmente en total impunidad. También lo está viendo Juan Bulsaquillo, Irma Reyes, también es chilena, Marta Lulies Suárez, que es su hija, ¿cierto? Me dice, hace comentario en relación a lo que hablábamos, parece, sobre los valores, esto del bullying, ¿tá? La crisis ética es cada vez mayor en los estudiantes, ¿sí? De acuerdo. Después Marta Lulies dice, ella dice, todos hemos tenido una Lola, ¿ya? Hernán Narbona Vélez también lo está viendo, él es chileno, él es presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Valparaíso, ¿ya? Héctor Julio Riano Suárez, ¿ya? En fin, felicitaciones, igual mandan en lo que tengo y alcanzo a ver, ¿ya? En mi celular. Muy bien, pues les dejo el micrófono para que usted se despida de todos ellos y de quienes después van a escucharlo y van a verlo a través de las redes sociales. bueno, yo me despediría de la siguiente manera. En varias ocasiones de las parejas hablamos y siempre le he dicho a mi esposa, si alguna vez nos vamos a radicar a otro país, nos iremos a Valparaíso, al frío Valparaíso, a mirar y a contemplar permanentemente sus casas en madera pintadas de cualquier cantidad de colores divinas. Ahí, mirando cómo sacan el congrio, ¿sí? Para poderlo disfrutar y trabajar en lo que sea. Porque he querido a Chile como mi segunda patria desde que la conocí en mi época de estudiante universitario. Entonces, por eso para mí es doblemente especial poder estar comunicándome directamente con Santiago. Entonces, agradezco profundamente este espacio, nuevamente a la comunidad del Mailén Literario, a Palmira, a todos quienes estuvieron y tuvieron a bien haber permitido que yo entrase un poquitico a través de este escenario a sus tiempos y les robar un tantico de ellos para charlar y para conversar. Y no, pues me sentí muy cómodo, muy agradable y muy agradado. Su conducción impecable, su tranquilidad y su frescura muy amables. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted, muchas gracias, pues. Así que, bien, pues, felicitaciones por su libro, felicitaciones por todas sus creaciones literarias, por toda la labor también educativa que
se empeña en su país. Importante, no olvidar, aunque estemos jubilados, en mi caso, ¿no? Siempre uno sigue siendo la profesora, la Sí, señor. pedagoga, Sí, señor. eternamente. Yo al menos sí, Así es, así así lo es, siento, así así es. lo siento. Sí, Bueno, muchas gracias. Y también agradecer a nuestros queridos amigos, poetas y escritores y amigos amantes de la literatura por acompañarnos en esta extraordinaria presentación Silencio Roto de nuestro querido autor Hernando Suárez de Colombia. Muchas gracias. muy amable.